En plena era de la ciencia, hay una vieja historia que todavía sigue fascinándonos. La leyenda del vampiro. Pálido, elegante, aristócrata. El mito está personificado en el conde Drácula. Su sed de sangre es a la vez repulsiva e irresistible. Durante el día se oculta de la luz del sol. Por la noche sale de su ataúd forrado de terciopelo en busca de alguna indefensa doncella a la que chuparle la sangre. Por los cementerios y archivos de todo el mundo, los eruditos estudian la auténtica realidad de los vampiros. Poco a poco han ido rescatando pruebas que evidencian que algunos de nuestros antepasados estaban convencidos de que los muertos podían regresar para llevarse con ellos a los vivos. Por lo general, cuanto más proliferaban las enfermedades, más se manifestaban los vampiros. En busca de Drácula. El Nosferatu no es como la abeja que muere después de clavar su aguijón. Es mucho más fuerte y su capacidad para hacer el mal es mucho mayor. La fuerza del vampiro puede ser superior a la de 20 hombres y es mucho más astuto que cualquier mortal, una capacidad que ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Es capaz de manejar los elementos, la tormenta, la niebla, el rayo. Siniestras criaturas de la noche como el lobo o la rata son sus más fieles esbirros. Puede aumentar o disminuir a su propia voluntad de tamaño y es capaz de desvanecerse y pasar totalmente desapercibido. ¿Cómo vamos a poder hacerle frente? Esto fue lo que escribió Bram Stoker en su novela de 1897, Drácula. La historia del malvado conde ha mantenido en vilo a millones de personas durante todo un siglo. En ella se han inspirado unas 200 películas, casi todas siguiendo una línea bastante parecida. Stoker fundió la leyenda y la historia para traer al mundo su brillante creación. Pero si lo que se pretende es descubrir lo que la ciencia y la historia pueden aportar sobre los vampiros, lo primero que hay que hacer es olvidarse del famoso conde de Bram Stoker. Todos los historiadores, folcloristas y científicos que persiguen la verdad sobre la historia de los vampiros han llegado a la conclusión de que los hechos son mucho más convincentes que la ficción. Y para ello han tenido que explorar caminos muy diversos. Desde la perspectiva histórica, hay más que sobradas evidencias de la existencia de Drácula, que tal vez fuese uno de los mayores y más violentos sádicos de todos los tiempos, pero desde luego no un vampiro. Los folcloristas que siguen el rastro de los vampiros están descubriendo que desde tiempos inmemoriales la gente ha sido capaz de hacer cualquier cosa con tal de asegurarse de que los muertos permaneciesen en sus tumbas. Los arqueólogos también han aportado una serie de pruebas, como este esqueleto de 200 años encontrado en la isla griega de Lesbos. Un total de 8 estacas le habían atravesado el cuello y las ingles. Los eruditos consiguieron por fin sacar a los vampiros de sus tumbas para examinarlos más de cerca. Y se han dado cuenta de que el vampiro de la verdadera leyenda se parece bastante poco a su homólogo de los escenarios de Hollywood. Paul Barber, folclorista.
Existen enormes diferencias entre los vampiros populares y los de ficción. Los primeros solían ser campesinos, más bien oscuros de piel y nada estilizados. En la tradición popular no hay nada que hable de colmillos caninos y mucho menos como los de las películas, que aumentaban de tamaño cuando había luna llena. Tampoco hay murciélagos. El famoso vampiro sediento de sangre que se transforma en murciélago pertenece exclusivamente a los relatos de ficción. Así que si van a la caza del vampiro, olvídense del típico aristócrata de enormes colmillos y capa negra que no soporta la luz del sol. En ocasiones, ni siquiera beben sangre. Se piensa que los vampiros son siempre gente que muere de forma prematura y regresa desde la tumba para llevar la muerte y el desastre hasta sus familiares, amigos y vecinos. Aunque su aspecto es como el de cualquier otro ser humano, son unas criaturas insaciables. El vampiro solo logra alcanzar la paz eterna cuando su cuerpo sufre una serie de macabras mutilaciones. Van hasta el cementerio, desentierran el cuerpo y lo atraviesan con una estaca. También pueden decapitarlo, cortarlo en trocitos o quemarlo. Hay muchas formas de deshacerse de un vampiro, pero la única que parece interesar al mundo de la ficción es la de clavarle una estaca. Entre los restos de un ataúd con las iniciales JB grabadas sobre la tapa, hay un esqueleto muy poco corriente. Quizás sea el esqueleto del único vampiro desenterrado en América. Natural de Connecticut, JB reside ahora en el Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington. Sus restos salieron a la luz en 1990, cuando el viejo y ya olvidado cementerio de Griswold, en Connecticut, apareció repentinamente durante el transcurso de unas excavaciones. De las 24 sepulturas que extrajeron los arqueólogos, había una particularmente extraña. Si algo estaba claro, es que el ocupante no había podido descansar en paz. El antropólogo forense Paul Schletzig fue hasta allí para echar un vistazo. Alguien había abierto el ataúd una vez que el cuerpo ya estaba descompuesto. Las costillas estaban revueltas, habían cogido los fémures y los habían colocado formando una cruz sobre el vientre, poniendo el cráneo justo en mitad del pecho. Básicamente aquello parecía el símbolo de la bandera pirata sobre un montón de costillas. Para Schletzig, esta mutilación post-mortem se debe a la creencia de que JB era un vampiro. Por todo el mundo es posible encontrar testimonios de comportamientos similares a este, pero la evidencia física del caso de JB es algo muy poco corriente. Cuando la gente me pregunta que si JB es un vampiro, yo les contesto a su vez con otra pregunta. ¿Qué entiendes tú por vampiro? Si estás pensando en el Bela Lugosi de Bram Stoker, entonces no. Pero si te refieres a las creencias populares de algunas regiones de Estados Unidos y de Europa, entonces sí que lo es. Michael Bell, colega folclorista de Schletzig, de la zona de Rhode Island, ha estudiado a fondo la tradición de los vampiros americanos. Sus investigaciones le han convertido en un cazador de vampiros. Pero a diferencia de su colega en la ficción, el Dr. Van Helsing, Michael Bell persigue a sus vampiros por ayuntamientos y bibliotecas, hojeando los polvorientos archivos y desenterrando algunas historias absolutamente increíbles. En una época próxima a la Revolución Americana, vivió un hombre llamado Stokely Tillinghast. Todo marchaba perfectamente. Su granja de Rhode Island le daba inmejorables resultados
y sus 14 hijos disfrutaban de una vida sin complicaciones, hasta que un día Stukely tuvo un sueño en el que perdía la mitad de sus cultivos. Desde ese momento, la muerte empezó a acechar a su familia. Primero fue la preciosa Sarah, de 19 años. Luego, uno tras otro, cayeron 5 hijos más. Los 3 últimos le habían dicho a Stukely en su lecho de muerte que cuando caía la noche, Sarah regresaba y apoyaba sus manos en su pecho mientras dormían. Cuando la mujer de Stukely empezó a recibir también las visitas de Sarah, se dieron cuenta de que si querían salvar al resto de la familia, tenían que detener a su hija. Así que tomaron una drástica decisión. Al anochecer, Stukely emprendió el ya familiar camino del cementerio. Allí estaban enterrados sus 6 hijos. En la oscuridad de la noche, los fue desenterrando uno a uno. Según iban exhumando los cadáveres, se dieron cuenta de que todos estaban descompuestos, excepto el de Sarah, que pese a que había sido la primera en morir, estaba más bella y radiante que nunca. Así que le arrancaron el corazón y lo quemaron sobre una roca cercana. Pese a haber llevado a cabo el macabro ritual con el corazón de Sarah, todavía murió un 7º hijo que estaba ya demasiado enfermo para recuperarse, pero el resto de la familia logró sobrevivir. Así que puede decirse que, en el fondo, el remedio funcionó. La trágica historia de los Tillinghast no fue recogida hasta casi 100 años después de la Revolución Americana, y más que un testimonio, parecía un cuento de terror. Bell decidió entonces intentar localizar a la familia. Encontré los registros en los que figuraba que Sarah Tillinghast murió de tisis, pero lo hizo en 1799 y no en la época de la Revolución. Pude comprobar que un total de 4 de los 5 hijos más jóvenes murieron, no 7 como contaba la leyenda, pero la historia suena mucho mejor si en el sueño pierde la mitad de sus cultivos y después se le mueren la mitad de los hijos. Bell ha descubierto más de una docena de estos cruentos pasajes en la historia de Nueva Inglaterra. Son familias que se vieron obligadas a detener repentinas oleadas de muertes, desenterrando y mutilando a sus seres queridos. Como folclorista, me puedes llamar cazador de vampiros. Pero no tengo nada que ver con el Dr. Van Helsing de la novela de Bram Stoker, que se pasaba el día escapando de sus ataques o buscándolos por las tumbas. Las historias de Bell no hablan para nada de murciélagos o de vampiros. Y sin embargo, los rituales americanos son tremendamente parecidos a los que pueden encontrarse en las leyendas de otros países. La palabra vampiro tiene sus orígenes en la palabra húngara vampir. Se trata de un fenómeno que se manifiesta por toda Europa occidental y los Balcanes. En Rusia, en Polonia y en Checoslovaquia es el upir. En Serbia, el bokollok. En Grecia, el brikolas. Mientras que en Alemania se le denomina nachserer. Los orígenes del vampiro se remontan a épocas muy lejanas. Los antiguos romanos ya hablaban de malvados fantasmas sedientos de sangre llamados striges, mientras que por su parte los griegos tenían los lamie.
Benjamin Leblanc, un joven canadiense dedicado al estudio de los vampiros y de la figura de Drácula, afirma que el fenómeno se remonta todavía más en el tiempo. Por ejemplo, en la historia popular de Babilonia hay un personaje llamado Lilith o Lilitú, que según parece se dedicaba a beber sangre de niños. Si nos remontamos aún más en la historia, en Persia, un equipo de arqueólogos encontró una especie de cuenco con un dibujo. En él se podía ver perfectamente a un hombre luchando contra un monstruo que trataba de chuparle la sangre. También sabemos que 6 siglos antes de Cristo, los chinos creían en seres sobrenaturales que se alimentaban a base de sangre humana. La veneración de la sangre en casi todas las culturas y religiones parece haber creado toda una colección de personajes sobrenaturales ávidos de tan preciado líquido. En la ficción, el vampiro clava tiernamente sus colmillos en el cuello de la víctima. Sin embargo, según el folclore europeo, el mordisco tenía lugar en alguna parte del pecho, por lo general próxima al corazón. Los métodos para deshacerse de los vampiros varían según el lugar. La estaca es el más tradicional por todo el este de Europa. Aunque la extracción del corazón y su posterior incineración también era un método bastante recurrido. En ocasiones, los vampiros eran enterrados boca abajo con una estaca situada entre la tapa y el cuerpo, o con una hoz alrededor del cuello. En Alemania, algunos vampiros eran enterrados junto a una red de 1000 nudos. Los vampiros no podrían resistir la tentación de desatar los nudos y aquello les mantendría ocupados durante toda una eternidad. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué se sigue creyendo en el despertar de los muertos? Una parte del misterio puede atribuirse al desconocimiento de la secuencia que enlaza el coma, la muerte y lo que venga después. Una secuencia que en ocasiones desafía a la propia ciencia médica. Hay personas que, pese a haber sido declaradas muertas, han regresado a la vida, en el depósito de cadáveres durante el funeral y casi con toda seguridad después de su entierro. Cuando se propagaba una epidemia, las víctimas eran inmediatamente enterradas. La razón no era otra que evitar el elevado riesgo de contagio. Pero en ocasiones eso llevó hasta la tumba a personas que no estaban clínicamente muertas. Cuando se retiraba la lápida para enterrar a otros miembros de la familia, a veces se encontraban cuerpos bastante bien conservados, cubiertos de sangre. Pero en aquella época no entendían que esas personas no estaban muertas cuando fueron enterradas y que al despertar habían intentado salir de sus ataúdes. En ocasiones ni siquiera los muertos se están quietos. Una súbita contracción muscular puede hacer que el difunto se mueva o incluso que se levante, sembrando el pánico entre los testigos. También es posible que un cuerpo en descomposición emita ciertos sonidos que pueden llegar a ser inquietantes. Las investigaciones más recientes
esperaban poder explicar la verdad sobre los vampiros. En 1986, un bioquímico propuso que una posible vía de explicación podía estar ligada a una extraña enfermedad de la sangre. Hace algunos años surgió una teoría basada en una enfermedad llamada porfiria. Entre sus síntomas figuran un ligero aclaramiento de la piel, una irritación de los ojos y un súbito miedo a la luz del sol. Características que todos asociamos con ese mito del vampiro que Bram Stoker y Bela Lugosi se encargaron de inculcar en la mente de los americanos. La porfiria puede generar una hipersensibilidad a la luz, así como un estado depresivo. También puede hacer que tanto los ojos como los dientes adquieran un tono rosáceo fluorescente, y es posible que provoque deformaciones en las uñas. Pero la hipótesis de la porfiria, además de ofender a las víctimas de esta enfermedad, describe al vampiro equivocado. Desgraciadamente, esa teoría no se sostiene. No hay más que comparar la porfiria con la leyenda tradicional del vampiro en Europa. En ningún sitio se habla de ojos inyectados en sangre o de un aclaramiento de la piel. No hay nada de eso en la leyenda europea. Aunque ahora está saliendo a la luz una explicación mucho más convincente de la verdadera tradición del vampiro. Our theory of glandular stimulation through electrical impulses was correct. Allá por el año de 1730, un grupo de médicos austriacos informó de la ejecución de un vampiro en la ciudad serbia de Medvegia. Una serie de muertes misteriosas apuntaban a que Arnold Paole, un hombre que llevaba muerto ya varios años, podía ser un vampiro. Los ciudadanos decidieron desenterrarlo, y ante la sorpresa de los doctores, pudieron comprobar que estaban en lo cierto. Aquel cuerpo no parecía estar lo suficientemente muerto. En su informe, los médicos describieron el acontecimiento con todo detalle. El cuerpo estaba bastante entero. Tenía sangre en los ojos, en la nariz, en la boca y en los oídos. La piel y las uñas se le habían desprendido y debajo habían aparecido nuevos tejidos. En cuanto se dieron cuenta de que efectivamente se trataba de un vampiro, siguiendo la tradición le atravesaron el corazón con una estaca. Entonces se pudo escuchar un gruñido y aquel cuerpo empezó a sangrar abundantemente. En Europa del Este es posible recoger decenas de estos testimonios. Los folcloristas e historiadores están de acuerdo en que estos documentos proporcionan una fascinante perspectiva de las supersticiones de una época determinada. Pero Paul Barber ve algo más. Cuando empecé a estudiar estos documentos, una de las cosas que me impedía tomármelos en serio era que muy a menudo te contaban que cuando lograban desenterrar el cuerpo y le clavaban finalmente la estaca, el individuo volvía a la vida y gruñía. Yo no podía creer que un cuerpo que había estado durante un mes en una tumba iba a recobrar la vida y a gruñir porque alguien le clavase una estaca en el corazón. Hasta que un día me di cuenta de que en realidad nunca habían desenterrado un cuerpo y le habían clavado una estaca, así que empecé a preguntarme lo que ocurriría. Fui a ver a varios médicos y todos me dijeron lo mismo. Probablemente gruñiría. Pero, ¿qué pasa con los otros detalles de los testimonios sobre vampiros asesinos? ¿Es posible que un cuerpo engorde después de morir y que sus labios sigan brillando? ¿Puede cambiar de piel y seguir creciéndole las uñas? ¿O permanecer íntegro durante meses e incluso años después de ser enterrado? Para Paul Slezig, los detalles morbosos de las explicaciones están muy cerca de su casa. Los aspectos más importantes que he podido destacar de todos los informes son los referentes a las uñas y el cabello que siguen creciendo, a la nueva capa de piel, a los dientes que parecen hacerse más blancos y aumentar de tamaño. Todo eso forma parte del proceso de descomposición. Y si uno se fija con detenimiento, esos hechos indican que los tejidos están empezando a perderse, aunque la apariencia sea que continúan desarrollándose.
La vieja piel muere, dejando al descubierto una capa inferior que por su brillo da la impresión de ser un nuevo tejido. Durante la fase de descomposición, el cuerpo aumenta de grosor y los gases que se generan en los pulmones pueden hacer que cierta cantidad de sangre salga por la boca. De ese modo, por la noche e iluminado con antorchas, un cuerpo en periodo de descomposición tendría prácticamente el mismo aspecto al que hacían referencia los cazadores de vampiros. Si nos dijesen únicamente que desenterraron un cuerpo y resultó ser un vampiro, sería bastante difícil de creer. Pero resulta que las descripciones y los testimonios, y no estoy exagerando, son bastante precisos, clínicamente hablando. Lo que sí ponemos en duda son las interpretaciones que daban de los hechos. Sobre todo las que decían que esos mismos cuerpos se dedicaban a chuparle la sangre a los vivos. Irónicamente, Transilvania, la región rumana que permanecerá siempre unida a la leyenda del vampiro, es uno de los lugares en los que los vampiros no siempre se dedicaban a chupar sangre. Un presunto vampiro podía ser atravesado con una estaca o decapitado, aunque no tuviese la boca manchada de sangre. Si Rumanía pasó a formar parte de la leyenda del vampiro, fue por culpa de Bram Stoker. No es que allí no existiese dicha leyenda, de hecho la había, pero en una versión diferente a la de los eslavos y los griegos. Cuando Bram Stoker llevó a Drácula hasta Transilvania, vinculó ambas cosas para siempre. El modelo en el que se inspiró para crear a su famoso vampiro fue un conocido personaje de la historia rumana, que por cierto era príncipe y no conde. No era de Transilvania, sino de Valaquia, y nunca se le relacionó con la leyenda del vampiro. Eso fue algo que surgió únicamente en la imaginación de Bram Stoker. Y no se le puede culpar por ello, ya que a fin de cuentas estaba escribiendo una novela, no la historia. No obstante, este es uno de esos raros ejemplos en los que se confunden ambos términos. Puede ser que Bram Stoker sea venerado en el resto del mundo, pero en la patria del auténtico Drácula, el nombre y la obra de Stoker son considerados un cáncer en la reputación de todo un héroe nacional. Un héroe que nacía en el año 1431 en la ciudad de Sigisoara, Transilvania. El nombre lo heredó de su padre, Vlad, y lo mismo ocurrió con su apodo, el dragón. En rumano, dragón se dice Dracul y su hijo, Drácula. Fiel a su apellido, Drácula creció no para convertirse en un vampiro, sino en un despiadado soberano que hacía de Maquiavelo una hermana de la caridad. Vlad tenía un sinfín de castigos. Por ejemplo, le gustaba arrojar agua hirviendo sobre la gente, escaldando los vivos, cortarles la nariz, las orejas, pero su método favorito era el empalamiento, de ahí que su apodo fuese el empalador, que en rumano se pronuncia tepes. Siendo solo un niño, Vlad Drácula pasó 6 largos años como rehén del sultán de la vecina Turquía. Su vida era una póliza de seguro contra una posible agresión por parte de Valaquia. Su padre gobernaba una incómoda zona intermedia entre el Imperio Otomano de los turcos y la aterrorizada Europa cristiana.
En la traicionera atmósfera del Imperio turco, el joven Vlad aprendió que la vida era algo carente de valor y que los métodos para deshacerse de los enemigos solo estaban limitados por la imaginación. A los 17 años, tras el asesinato de su padre y de su hermano, Vlad pudo abandonar su confinamiento y con el tiempo logró llegar hasta el trono de Valaquia. Consciente de que había sido la aristocracia de los boyardos la que había acabado con su padre y con su hermano, Vlad les invitó a todos a un gran banquete para festejar la Pascua. Vlad Drácula se vengó brutalmente de los que habían conspirado contra su padre y su hermano Mircea. El mismo domingo de Pascua empaló a los más viejos. A los demás se los llevó a Peonari, obligándoles a recorrer a pie los más de 70 kilómetros de distancia que separaban ambas ciudades. Muchos murieron por el camino y los que sobrevivieron tuvieron que construirle una fortaleza en el río Arges. El castillo que Vlad Drácula les hizo construir a los aristócratas en los Cárpatos está ahora en ruinas. La mayor parte de los boyardos que trabajaron en su construcción murieron en pleno esfuerzo o despeñados por los acantilados. Pero aquello le dio la oportunidad de instaurar una nueva clase de aristócratas mucho más fieles. En uno de sus actos más infames y mejor documentados, Vlad Drácula construyó una sala de banquetes justo a las afueras de Tirgoviste e invitó a los pobres, ancianos y enfermos a un espléndido festín. Allí comieron hasta reventar. Y llegado el momento, Vlad ordenó que cerraran las puertas desde fuera y prendió fuego al recinto. Según el historiador Ion L. Bauman, los invitados al banquete de Vlad fueron otros. Din câte se cunoaște din scrierile care au rămas până acum, mă refer la cele de la Vlad Țepeș. Sabemos por documentos de la época y del propio Vlad el Empalador que los invitados eran en realidad ladrones y criminales que se estaban convirtiendo en todo un peligro y amenazaban la estabilidad del tráfico comercial del país. Pentru că, bunul motiv, că îi puneau într-un real pericol activitatea comercială care se desfășura atunci în țara românească. Una vez que libró a su país de las altas y bajas esferas de la sociedad, Vlad dedicó todas sus fuerzas a combatir a los infieles. El imperio turco-musulmán tenía sus ojos puestos en Europa, pero Vlad se cruzó en su camino. Contando con la bendición del Papa, Drácula llevó a cabo peligrosas incursiones en territorio turco, capturando a miles de rehenes. Sabiendo que el sultán no permitiría que esos actos quedasen impunes, el despiadado Drácula no dudó un instante a la hora de envenenar los pozos y quemar sus propias aldeas. A su paso, los turcos no encontraron más que muerte y desolación. Pero Vlad tenía un último as en la manga, como nos recuerda perfectamente este largometraje rumano del año 1978 llamado Vlad Tepes. Cuando el inmenso ejército turco llegó a Tirgoviste dispuesto a cobrarse venganza, se encontró con un paisaje terrorífico. Eran los cuerpos de 20.000 prisioneros turcos clavados en enormes estacas de madera. Un auténtico bosque de empalados. Desde ese momento, los turcos le llamarían con una mezcla de desdén y admiración Kasiglu Bey,
el señor empalador. Los monjes que viajaban desde Valaquia a Europa Central se encargaron de difundir las noticias de la monstruosa crueldad de Drácula para con sus enemigos. Drácula cortaba narices, orejas y genitales. Decapitaba a la gente o les cosía el sombrero a la cabeza. Supuestamente comía carne humana y bebía sangre, obligando a los demás a seguir su misma dieta. En cuanto a sus prisioneros, una de sus diversiones era rociarlos con sal o con miel y dejar que los animales los lamiesen, proporcionándoles una exquisita agonía. El nombre de Drácula adquirió un nuevo significado. De Drácula el dragón pasó a ser Drácula el demonio. Al final, ni siquiera sus aliados europeos podían soportar sus excesos. Vlad pasó 12 años prisionero en el castillo del rey de Hungría. Después fue liberado y volvió a acceder al trono de Valaquia, pero pronto fue asesinado. Cuenta la leyenda que le llevaron su cabeza al sultán como prueba de que el príncipe empalador realmente había muerto. Fue enterrado en un monasterio cercano al lago Snagov. En 1930, un equipo de arqueólogos abrió su tumba y descubrió que estaba vacía. Hoy, los fanáticos de los vampiros y los folletos turísticos rumanos se dedican a resaltar todas esas banalidades. Pero para el joven monje que guarda esta tumba, eso no es más que un escándalo que la historia de Bram Stoker ha vertido sobre el recuerdo de Vlad. Vlad Tepes a fost, în primul rând, iubitor de patrie, de neamul său. Vlad el Empalador fue un hombre que amaba a su país y a su gente. A tras în țeapă pe dreptate. Un defensor de la Iglesia y de sus ideales. Sărbătorii de neam, Vlad empaló únicamente a aquellos que traicionaron a su país. că a avut frică de Dumnezeu. Dar Vlad Tepes Vlad el Empalador está enterrado frente al altar. Da, este. Sí, sí, su cuerpo está enterrado aquí. Hace tan solo unos años que el gobierno rumano permitió publicar el Drácula de Bram Stoker en Rumanía. Muchos rumanos se dieron cuenta entonces de que su venerado príncipe empalador había sido transformado en un vampiro por un escritor irlandés que jamás había pisado Rumanía. Pero si el verdadero Drácula no era un vampiro, ¿podría esta leyenda tener otras raíces? El Drácula que conocemos hoy era totalmente desconocido para los rumanos. En Rumanía existe la leyenda del vampiro, pero no tiene nada que ver con la que nos mostraba Bram Stoker. Aquí se habla de un horrible monstruo que se dedica a sembrar el terror, y no precisamente de un apuesto conde enfundado en una capa. Para disgusto de los historiadores rumanos, el régimen poscomunista ha dado la bienvenida a un turismo ansioso por contemplar el lugar donde el conde Drácula vivió y reinó. Pero en los castillos y museos de Rumanía, aquellos que velan por el recuerdo del príncipe Vlad se muestran dispuestos a sacarles de su engaño. María Marcu pertenece al equipo de restauradores de este castillo. Me molesta tremendamente que la imagen de Vlad el Empalador, también llamado Drácula, haya sido tan mal interpretada. En lugar de mostrarle como un luchador en busca de la ley y el orden, que solamente castigó a los que le traicionaron, nos le presentan como un vampiro, una criatura que no hace otra cosa que chuparle la sangre a los humanos.
Es algo que nos indigna tremendamente. Por eso tratamos de enseñarles a los turistas la verdadera historia de Vlad el Empalador. Raúl Mihai, historiador. No hay conexión entre la figura histórica de Vlad el Empalador y el personaje descrito por Bram Stoker. La novela solo cuenta la verdad cuando dice que Vlad el Empalador fue un cacique del pueblo rumano. Hubo cronistas contemporáneos que recogieron sus hazañas, mientras que la descripción de Bram Stoker no es más que el producto de su imaginación. Aproximadamente en la misma década en la que el fantástico relato de Bram Stoker presentaba al mundo a su inmortal personaje, Estados Unidos enterraba al último de sus vampiros. Esta es la tumba del último vampiro conocido de Nueva Inglaterra, Mercy Lina Brown. Su historia es uno de los muchos relatos que ha descubierto el folclorista Michael Bell. Los miembros de la familia Brown estaban empezando a morir de manera incomprensible y los médicos no podían hacer nada para evitarlo. Ante la desesperación fueron al cementerio como en su día habían hecho los Tillinghast y desenterraron a sus muertos. De todos ellos, solo Mercy permanecía intacta. Su corazón estaba lleno de sangre fresca. Su familia se lo arrancó y lo quemó. Después mezclaron las cenizas en agua y se las bebieron. Los orígenes de este desagradable remedio popular hay que buscarlos en los rituales tradicionales de Europa del Este, donde había que beber directamente la sangre del vampiro. La gente pensaba que podías librarte del ataque de un vampiro si bebías su sangre. Lo realmente curioso es que tenemos muchas más pruebas de que era la gente la que se bebía la sangre de los vampiros que al contrario. Me parece extraño que esta práctica se llevase a cabo en Nueva Inglaterra, porque los colonos aquí eran todos yanquis o descendientes de ingleses, y este tipo de prácticas era mucho más propio del norte y del este de Europa, de Alemania, Transilvania, Rumanía o Grecia. ¿Por qué llegó hasta aquí? Esa ya es otra cuestión. Para aquellos no demasiado familiarizados con este tipo de cosas, quizás sea un tanto excesivo considerar las historias de Sarah y de Mercy como historias de vampiros, aunque tampoco están demasiado alejadas de la definición que se puede encontrar en la encrucijada entre el folclore, la historia y la ciencia. El truculento concepto de vampiro y los crueles métodos para deshacerse de ellos han soportado el paso del tiempo, manteniéndose vigentes allí donde han sido introducidos. ¿Qué es lo que puede causar tanta fascinación? Paul Barber cree que a veces los vivos tienen sus razones para echarle la culpa a los muertos. Un vampiro es un cuerpo extraño que suele salir a la luz en momentos de crisis, por ejemplo, en época de epidemias. Por eso se llega a la conclusión de que el primero en morir suele ser el causante de las demás muertes. En Europa solían ser las epidemias de neumonía. Pero ¿qué enfermedades llevaban a los habitantes de Nueva Inglaterra a practicar una medicina tan extraña? La prueba definitiva parece estar en Washington, entre los huesos de J.B. La calavera y los dos fémures cruzados eran la señal con la que mucha gente marcaba a los vampiros. Si nos fijamos en su caja torácica, las marcas de sus costillas se corresponden con los síntomas de otra enfermedad que encajaba perfectamente con el vampirismo. Un rasgo inconfundible de este esqueleto es que ha padecido tuberculosis. Estas manchas blancas que pueden verse justo aquí, cerca de la articulación con las vértebras, son típicas de la tuberculosis. La tuberculosis es el denominador común de todos estos casos.
Era la tisis lo que acababa con la gente, y aunque no lo entendían, eso era lo que querían detener a toda costa. A pesar de todo, la extraña posición de los huesos de JB sigue sin encontrar una explicación. En la mayor parte de los casos de vampirismo, lo que se desenterraba era un cuerpo, no un esqueleto. Quizá JB no fue más que una pequeña variación dentro de la tradición. Quizá la gente involucrada en el caso de JB hubiese intentado previamente acabar con él, pero la tisis siguió cobrándose más víctimas. Lo que siempre me ha chocado, sobre todo en lo referente a la tradición de Nueva Inglaterra, es que allí había padres, hermanos o hijas que desenterraban los cuerpos de sus madres, hermanas o hijos. Pensar que yo pueda ir a la tumba de mi madre, arrancarle el corazón, quemarlo y beberme las cenizas como antídoto contra alguna enfermedad es algo descabellado. Pero lo interesante de todas estas tradiciones es que desde su punto de vista tenían sentido. Al final, la leyenda del vampiro no es un fantasma que habitaba exclusivamente en las mentes analfabetas, sino más bien un intento por encontrarle un sentido a las tremendas epidemias que fueron en su momento la tuberculosis, la neumonía y toda una serie de enfermedades contagiosas. En lo que a nosotros respecta, Mercy Brown fue la última de su especie. Desde que su familia le arrancó el corazón, los conocimientos modernos sobre la transmisión de ciertas enfermedades contagiosas han desterrado a los vampiros a otras partes más remotas del globo. Y mientras que los vampiros parecían sufrir la maldición de la llegada de la ciencia médica, el Drácula de Bram Stoker se convertía en un auténtico bestseller. Los vampiros volvían a apoderarse del público una vez más. Incluso podía alargar su brazo y tocarla con la mano. Era auténtica. Como auténtica es esta maravillosa película de vampiros protagonizada por Sita Vera en 1915. Pero estos vampiros apenas se parecían al príncipe Vlad Drácula el Empalador o a los vampiros tradicionales. Siguiendo el ejemplo de la novela de Stoker, la gente compraba los manuales e instrumentos necesarios para cazar vampiros, entre los que no podía faltar la estaca de madera. Pero esos llamados cazadores de vampiros iban en busca de pálidos condes, damas encantadoras o desafiantes criaturas con forma de murciélago. La verdadera historia de los vampiros y su explicación científica todavía languidece ante la inmensa y elegante figura del conde Drácula. Puede que para algunos Drácula sea una fuente de inspiración. Pero en algunos lugares remotos, lejos de la imagen explotada por la industria de Hollywood, la tradición se sigue perpetuando. La gente no teme la visita de un pálido aristócrata de largos colmillos, sino de un vecino o algún ser querido provenientes del más allá. Aunque siguen colgando ristras de ajos en las puertas, por si acaso. Y para la mayoría de nosotros, Drácula es sinónimo de una escalofriante diversión. Once when I was eating my alphabets, Dracula tried to get me. Oh no! What'd you do? I ate him. Good thing I had my alphabets.